Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y hermanos de YouTube? Así que vamos a empezar esta enseñanza hablando sobre el Dios triuno o el Dios tripartito. Como creyente debemos estar claros respecto a lo que creemos. Uno de los principios fundamentales de la fe genuina cristiana es aquella que tiene que ver con lo que creemos respecto a Dios. Lo que voy a compartir, estoy plenamente convencida que es parte de mi creer y que Dios me ha revelado y que también ha sido enseñado. Dios, Dios Padre, que es Jehová en español y en hebreo es Yahvé, Dios Hijo, Yeshua en hebreo y en español, que es Jesús, Dios Espíritu Santo en español y en hebreo es Ruach HaKodesh. A continuación vamos a mirar los nombres de nuestro Padre Jehová, de las descripciones. También le dicen Yahvé, el Roy, que todo lo ve, Adonai, el Señor, Elohim, Dios en control, Chamén, Jehová, Chequiná, que es la presencia de Dios en manifestación. Discúlpame cómo lo voy a pronunciar en hebreo. Esta frase, Eye, Asher, Eye, que es el yo soy, Shalom, que es paz, El Shaddai, que es el Dios todopoderoso, Dios omnipotente, Elión es el Dios altísimo, que significa Dios del cielo, la tierra y las alturas. También a Dios le dicen el Eterno, el Kadosh, que significa santo, el Rafa, que Dios sana, el Jireh, Dios de provisión, Emmanuel, Dios con nosotros, el Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Shama, Dios presente, también a Dios le dicen el Abba, Shafadar es el juez, Rafa es mi sanador, Sidikinu mi justicia, el Elión no hay otro igual, el Shama Dios presente, el Palé el libertador, Nisi mi bandera, el Canal es el Dios celoso. Dentro de la Biblia se describe en los diferentes versículos los nombres de Dios. A continuación voy a relatar un personaje de la Biblia que fue Job y lo describen en Job 19. Dice así, yo sé que mi Redentor vive. Job estaba plenamente convencido de que nuestro Redentor viva. Imagínense que nuestro Señor en esa época, Yeshua Hamashiach Jesucristo, no había venido cuando estaba presente Job. Dios Todopoderoso no había venido como hombre. Job ya había sido revelado por el Espíritu Santo de que quién había sido nuestro Redentor, que era el mismo Dios que iba a venir, que iba a venir. Entonces el Espíritu Santo siempre estaba de eternidad a eternidad y el Antiguo Testamento está lleno del Espíritu Santo. Entonces, en Job habla sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y en Enoc, que era nieto de Adán, sobre el Apocalipsis. Entonces, hay cosas que uno se da cuenta con el tiempo, todas esas revelaciones. Si Dios Todopoderoso no había venido como hombre, que ya tenía la revelación que decía Job, mi Redentor vive, más nosotros que sabemos quién vino, que fue Jesucristo. Murió por nosotros, fue a la cruz, predicó el Evangelio del Padre, hizo la voluntad del Padre, trajo su reino a las personas, trajo salvación, eh, vida eterna, fue al Hades, predicó, le quitó las llaves de la muerte al diablo, eh, ya, él, ya, él ya no tiene el poder de la muerte, sino Dios volvió y ascendió, se entronó a la derecha del Padre, le fue entregado tanto el, el poder y señorío, regresó por mí, por ti, y ahora viene a dar vida en abundancia. Todo aquel que crea que en el Señor será salvo y haga su voluntad. A final del video, los que no han recibido la vida de Dios, le voy a dar el link para que los puedan creer y puedan ser hechos hijos de Dios.
Listo. Dios Padre, que es Jehová, Yahvé, Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él está en el cielo, pero puede estar acá. Él es espíritu y es el creador de todo. Y además, él mismo creó a Satanás, como Lucifer. Lucifer era uno de los primeros hijos, era un querubín. Él era el segundo rango después de Dios, pero Dios le había dado todo para que lo administrara. Pero él se igualó a Dios por envidia. ¿Y si yo como la envidia? Porque quería ser igual a Dios. Entonces Dios es el creador de todo. Como Dios hizo, Yeshua HaMashiach, eh, Dios Yahvé de los ejércitos vino, se personificó, un hombre llamado Jesús, Yeshua Jesucristo, se hizo humano, pero él era semejanza, la Biblia habla y enseña que él era semejanza de carne y pecado, pero él no había pecado para vencer al enemigo. Por medio de esa semejanza, el hombre vino, moró con nosotros, sufrió, rió, durmió, anduvo, tuvo tristeza, era perseguido hasta el punto que lo mataron. Por todo eso vino a ser. Experimentó, por eso ahora nos entiende aún más de lo que uno vive. Los que han tenido experiencia con Dios en su intimidad, que se denomina la presencia de Dios, Dios ha permitido que experimente y lo vean en el espíritu y han encontrado que cómo Él sufre por el ser humano a causa de la desobediencia del pecado. También han habido revelaciones de personas que han podido tener experiencia del cielo y el infierno, donde dice que Dios es Dios como hijo y el Padre a la vez llora. Si nosotros le hacemos una ofensa acá, siendo hijos de Dios, él, él se entristece, llora, como si nosotros le hubiéramos dado latigazos, destrozando, como si nosotros lo como si nosotros los estábamos haciendo en ese tiempo. Pues a la vez, eso nosotros como su creación, como hijos de Dios, eso es injusto, ¿no? Porque Él no se merece eso. Él viene y se sacrificó por nosotros, siendo Dios, siendo rico y se hizo pobre, se humilló hasta los humos, para que nosotros tuviéramos riquezas en gloria a través de Él, y Él nos lleva a través de la cruz en su resurrección y nos presenta ante el Padre. Y Él dice que cuando nos lleva ante el Padre, él dice, a este compré, a este compré, a este compré, a este compré. Y en cuanto al que se hizo Espíritu Santo, viene nos convence de pecado, de justicia y juicio, viene y nos enseña, eh, Él viene, nos entiende, nos abraza, se manifiesta el poder de Dios y por eso no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo porque es el poder de Dios mismo. Él es muy sensible y algo que uno le diga que es de la carne, que es de pecado, el Espíritu no puede morar allí. Es donde nosotros necesitamos considerar esa parte porque el Espíritu Santo no se puede manifestar. Entonces, en conclusión, Dios Padre es el creador de las cosas, es el origen de todas las cosas, es la fuente de vida. Como, como hijo es el redentor de nuestro Salvador. Y como Espíritu Santo es el que viene la transformación y conformación en nosotros. También nuestro Señor Jesucristo Dios
dice que no debemos hacer ídolos de yeso, ni de madera, ni de estampitas, ni ídolos de nada, ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, ni imaginarse quién es Jesús, ni imaginarse quién es Dios, ni imaginarse ni porque le haya dado o revelación en sueños y en visiones. La Biblia habla, la Biblia enseña, Dios es su palabra, que no debe hacerse imágenes y por obediencia, porque es un mandamiento, eh, por lo tanto no lo debo hacer, a no ser que Él lo permita, a no ser que lo haya decretado en sueños o en su palabra o en su palabra lo revelada, ¿no? Lo revele. Pero por el momento no, Él no ha dicho nada, ni en su palabra está escrito. Y yo creo y punto. Para los que vivieron en Israel, para y a los que se le ha dado a mostrar, no por eso tengo que estamparlo, ¿no? Ni, ni hacerlo como un ídolo, no. Yo lo amo porque Él es el Señor, el Rey, Dios Todopoderoso, Él se merece respeto. Yo lo honro no haciendo eso, Él me enseña que no lo debo hacer y por eso Él es mi Padre, el Señor de Señor, el Dios de dioses, el Rey de reyes, y así debo obedecer cada palabra que tengo que obedecer. Sé que yo no soy perfecto. Yo, yo estoy en el proceso y en un proceso largo de regeneración, me está regenerando, me está restaurando, ya me redimió en la cruz del Calvario, ya me compró, en la muerte me dio vida, me trasladó de las tinieblas a la luz, a la esfera del Hijo del Amor, y ya, yo ya le pertenezco a Él, y por eso yo no he sido de Satanás, ni ustedes han sido de Satanás. Fue hecho por mano y de Espíritu de Dios. Estábamos en la eternidad y teníamos una predestinación y estábamos cumpliendo su propósito de Dios. Vino y nos rescató. Lo que el diablo vino y usurpó y nos quería matarnos. Y no ha podido, ni podrá, ni puede. Todas esas cosas son los misterios de Dios. Que usted y yo estamos, yo estoy conociendo y que ustedes deben conocer, a las cuales se deben enfrentar. Ahora vamos a continuación a ver en la palabra donde dice acerca de esto. Primera Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a la cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Ahí habla sobre el Padre. Dice que al Padre, como dice el mismo versículo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver porque nadie lo ha visto, porque Él es el que se ha acercado a Él lo han visto que Él es una luz tan intensa que su luz es tan llamativa que no lo han podido ver. Es una luz. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, Dios es espíritu. Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son las patriarcas? De las cuales según la carne vino Cristo, la cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Primera Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer
al que es verdadero, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan 14, del 7 al 11 dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Imagínense que Felipe, teniendo frente a Jesús, le estaba diciendo al mismo Dios, ay, presénteme ante el Padre. Si Jesús, el Padre moraba allí, mi hijo Jesús, porque Dios es el mismo Dios. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí vio que ahí no los divide a los tres? Porque es uno solo. Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo que es Jesús, Jesucristo, Yeshua, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Este versículo me lo reveló Dios en el 2018 o 2019, cuando yo estaba en la mesa leyendo las escrituras y yo lo estaba leyendo personalmente. Juan 5. Yo decía, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Cuando se me abre el entendimiento a mí, yo de una vez le digo al frente a mis papás, miren lo que acabo de leer. Y al volverlo a leer, al decretarlo delante de mis papás, yo vivía en un apartamento, en un edificio, al momento de leerlo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno, hubo como un apagón así de luz, como una milésima de segundo, y yo me quedé así. Al decretar este versículo, para mí fue una señal de Dios. Juan 20, del 24 al 27. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala a mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. En ese instante, mi Señor Jesucristo había resucitado, pero el único que no lo había visto era Tomás. Y Tomás quería creer si nuestro Señor Jesucristo se había resucitado como el Espíritu Santo. Y quería ver para creer. No, nosotros no vemos para creer.
Y nosotros a veces somos Tomás porque somos incrédulos y no creyentes. Voy a poner un ejemplo eh, para que ustedes me entiendan de lo que yo he dado a conocer, lo que el Espíritu Santo ha dado a conocer. Eh, ejemplo, mi mamá. Voy a poner el ejemplo de mi mamá. Mi mamá es hija, mi mamá es hermana, mi mamá es prima, mi mamá también es nieta, es sobrina, también es esposa y es mamá. En cuanto a su comportamiento cuando ya se comporta como mamá, como esposa, no se puede comportar como mamá con sus hijos. Entonces, así es Dios. Pero así es Dios. Entonces, pero mi mamá sigue siendo mi mamá porque mi mamá no es una en otro lado o en otro lado, sino ella es misma, sino que sus diferentes funciones es distinta, ¿no? Pero sigue siendo ella misma. Así es Dios. Porque a mi mamá no la pueden dividir porque es ella. Y así es Dios. Entonces, Dios es mi Padre. Mi Jesús Yeshua es mi hermano mayor. El Espíritu Santo es mi mejor amigo. Pero Él es el mismo. Qué grande es la revelación, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos llegado y nos vemos en un nuevo video.